En los Estados Unidos, alrededor de 1 de cada 200 personas está en la cárcel, pero de los asombrosos 1.9 millones de delincuentes en el sistema penitenciario, solo el 3% logra escapar, y la mayoría proviene de instalaciones de baja seguridad. Sin embargo, en Japón, un prisionero llamado Yoshie Shiratori se hizo famoso por escapar del encarcelamiento de máxima seguridad, no una ni dos, sino asombrosamente 4 veces. Y lo creas o no, 2 de esas veces usó un tazón de sopa de miso para hacerlo. Como era de esperar, su historia es bastante loca. Entonces, quédate para descubrir por qué ninguna cárcel podría contener a este increíble artista del escape. Nos gustaría pensar que la vida es justa, ¿verdad? Los buenos son recompensados y los malos son castigados en consecuencia. ¿Pero realmente funciona así? Para Yoshie Shiratori no fue así. Nacido en Aomori, Japón, en 1907, nunca conoció a su madre, y su padre falleció trágicamente cuando Shiratori tenía solo 2 años. El pequeño huérfano fue adoptado por una nueva familia propietaria de una tienda de tofu. Sin embargo, esta no era una pensión gratuita. Todos los días tenía que trabajar de sol a sol haciendo tofu, lo cual hizo hasta que a la edad de 21 años tuvo una esposa propia y 3 hermosos hijos. Sin embargo, Shiratori soñaba con darles a sus hijos una vida mejor, así que dejó la tienda de tofu para trabajar como pescador. Pero la vida a bordo de los barcos de pesca era agotadora. Muchos compañeros de tripulación dependían de los vicios desagradables para salir adelante. Shiratori se convirtió en apostador. La emoción que sintió al saber que una gran victoria podría cambiar la vida de su familia para siempre fue demasiado. Pero derrochó cada yen que ganó hasta que pronto estuvo pidiendo dinero prestado para saldar sus deudas de juego y luego recurriendo a delitos menores para devolver el dinero que había pedido prestado. Incluso con las mejores intenciones, la situación de Shiratori se convirtió en desesperación. En 1933, a la edad de 25 años, Shiratori y un cómplice ingresaron a una tienda de artículos generales en la ciudad de Aomori. Pero no estaban allí para hacer compras simples. Oh no, estaban allí para robar el lugar. Sin embargo, un comprador preocupado llamado Takeso intervino, defendió la tienda y los persiguió por la calle. Solo que hubo una pelea entre los 3 hombres donde Takeso resultó gravemente herido y perdió la vida de manera devastadora. ¿Hasta qué punto estuvo involucrado Shiratori? No podemos estar seguros. Sin embargo, sí sabemos que tanto Shiratori como su cómplice huyeron y se escondieron. 2 años más tarde, la policía de Aomori finalmente localizó al cómplice de Shiratori, quien inmediatamente delató el paradero de Shiratori. Después de enterarse de esto, Shiratori tenía 2 opciones. Podía correr y suplicar ante la ley o podía ser todo un hombre y entregarse. Eligió lo último y puso su destino en las manos de la ley. ¡Qué gran error! Después de ir a la policía se dio cuenta de que estaban menos interesados en la verdad y más interesados en conseguir que alguien, cualquiera, pagara por la muerte prematura de Takeso. Y al parecer Shiratori era su objetivo número 1. Pero a pesar de algunas intensas tácticas de interrogatorio físico por parte de la policía, Shiratori no les dijo nada. Pero eso en sí fue suficiente para declararlo culpable, y en 1936 fue enviado a la prisión de Aomori. Si la vida fuera de Aomori era difícil para Shiratori, la vida en el interior era aún más difícil. Su reputación violenta había llevado a los guardias a aplicarle castigos especiales adicionales, y no me refiero a bromas con dedos mojados. Shiratori fue tratado peor que cualquier otro recluso, y después de soportar esto durante algún tiempo, fue enviado a un confinamiento solitario, donde pasó 4 largos meses completamente solo. Bueno, no del todo solo. Los guardias se detenían regularmente para maltratarlo. Día tras día el trato violento continuaba. Entonces, en la madrugada del 18 de junio de 1936, sonó inesperadamente el teléfono de la casa del jefe de policía. ¿Hola? Señor, algunos de los espectadores no han presionado los botones de me gusta y suscribirse. ¿Qué? Bueno, diles que lo hagan de inmediato. ¿No saben que es la única forma de mantenerse al día con todo mi increíble contenido? Vamos, no querrás que el jefe de policía se enfade ahora, ¿verdad? Volvamos al video. Está bien, eso era una broma. Pero hubo una llamada telefónica al jefe de policía esa mañana. Era del guardia de turno. A las 5:30 am notó que algo parecía extraño en la cama de Shiratori y lo llamó para ver cómo estaba. No hubo respuesta. Entonces lo llamó de nuevo más fuerte y aún así no recibió respuesta. En un ataque de ira, el guardia había entrado listo para darle una lección a este prisionero irrespetuoso.
Solo que cuando retiró la manta, se dio cuenta de que la cama estaba llena de almohadas. Shiratori había escapado. Al enterarse de esto, el jefe de policía ordenó inmediatamente a un grupo de búsqueda que se dispusiera a buscar al preso. Sin embargo, horas después regresaron con las manos vacías. ¿Cómo ocurrió esto? Shiratori había sido recluido en confinamiento solitario día y noche. Parece imposible que pudiera haberse escapado sin ser detectado, pero de alguna manera lo hizo. ¡Wow! ¡Qué confuso! Entonces, ¿qué hizo? Bueno, recuerda, Shiratori había pasado casi cada segundo de cada día solo. En lugar de perder ese tiempo, había estudiado en silencio a los guardias. Había descubierto que después de pasar por su celda, les tomaba alrededor de 15 minutos en volver. Esta fue la ventana de la oportunidad. El siguiente problema fue la enorme puerta de hierro tras la que estaba encerrado. Sin embargo, Shiratori también tenía una solución para eso. Cuando se bañaba, le daban un balde con mango de alambre metálico para que se lavara. Él quitó esta manija en secreto para poder usarla como una llave improvisada. Verás, justo debajo de la cerradura de la puerta de su celda había una pequeña ventana que los guardias usaban para pasar sus comidas. Al sacar su mano por esa ventana, Shiratori podría llegar a la cerradura y tratar de forzarla. Debe haber tomado meses de prueba y error persistente, pero finalmente Shiratori lo descifró. Una vez que terminó, forzó la cerradura, arregló su cama para que pareciera que todavía estaba durmiendo y luego esperó a que pasara el guardia. Bueno, ahora tenía 15 minutos para salir corriendo, forzar la cerradura del otro pasillo y escapar. Afortunadamente, Shiratori no tuvo que intentar elegir este a ciegas, así que sorprendentemente lo logró. ¡Wow! No está mal para una fuga por primera vez, ¿no? A medida que pasaban los días, se corrió la voz en Aomori sobre un criminal que había escapado y ahora acechaba en las calles en busca de su próxima víctima. En realidad, Shiratori había corrido hacia las montañas y vivía de las bayas que podía recolectar, pero después de 3 días tuvo que regresar al pueblo en busca de provisiones. Como un estafador fugado, no podía simplemente entrar a una tienda y comprar. No tenía dinero, y además alguien podría reconocerlo. En cambio, recurrió a tácticas previas a la prisión: robar. Pero lo atraparon con las manos en la masa tratando de robar suministros de un hospital. ¡Oh, rayos! Shiratori pidió perdón diciendo que solo había escapado debido a la brutalidad con la que los guardias lo habían tratado, pero a nadie le importaba. Lo enviaron de regreso a la prisión de Aomori, solo que esta vez con cadena perpetua. ¡Oh! Con esta nueva sentencia, Shiratori fue trasladado de Aomori a la prisión de Miyagi, donde pasó 3 años antes de mudarse nuevamente a Kosuge en Tokio. Vaya, apuesta que trató de escapar de nuevo como 100 veces, ¿verdad? En realidad, no. Tuvo un buen comportamiento e hizo lo que se le pedía. Esto se debe a que Shiratori en realidad tenía una buena relación con los guardias, especialmente con el guardia principal, Ryomiya Kobayashi, que vio a Shiratori como un prisionero modelo. A medida que pasaban los años, la vida en Kosuge era tan buena como puede ser una prisión. Sin embargo, en 1941, Japón se vio envuelto en la Segunda Guerra Mundial, y los prisioneros fueron evacuados de Tokio. Shiratori se trasladó una vez más, esta vez a la prisión de Akita, y aquí las cosas realmente empeoraron. En Akita, años de buen comportamiento no significaba nada. La reputación de Shiratori como un hombre vicioso por fuera y un delincuente que escapa por dentro lo había perseguido. Y los guardias de Akita no se lo tomaron bien. Lo colocaron en una celda especial diseñada específicamente para escapistas. El techo era muy alto para alcanzarlo y las paredes demasiado lisas para trepar. Aparte de un pequeño celaje en el techo, prácticamente no había luz solar. Ni siquiera había una ventana para pasar su comida. Además de eso, Akita tenía mucho frío. Los guardias obligaron a Shiratori a permanecer en seiza, una posición de rodillas todo el día. Si lo atrapaban desobedeciendo órdenes, bueno, le darían una dolorosa lección. Sin embargo, a pesar de su terrible situación, Shiratori se mantuvo sorprendentemente decidido. Se burló de los guardias amenazando con escapar durante su vigilancia para que fueran castigados. En respuesta se volvieron aún más violentos. Mientras tanto, Shiratori estaba planeando su próximo escape, y este sería mucho más ambicioso que el primero. La mañana del 15 de junio de 1942 estaba mojada por una fuerte tormenta la noche anterior. Los guardias comenzaron sus rondas habituales golpeando las puertas de las celdas para despertar a los presos, pero cuando llamaron a la puerta de Shiratori no hubo respuesta. A estas alturas su odio mutuo había alcanzado su punto máximo, así que no fue una sorpresa. El guardia se preparó para administrar la lección del día de Shiratori, excepto que cuando abrió la puerta, la habitación estaba vacía. Contra todo pronóstico, Shiratori había escapado de una celda especialmente diseñada para mantenerlo adentro, y solo él sabía cómo hacerlo.
Inmediatamente los guardias se pusieron en contacto con la policía del distrito, que instaló un cordón en la zona para atrapar al reo. La última vez Shiratori apareció después de solo un par de días. Con suficiente paciencia volvería a equivocarse. O eso pensaban. Pasaron los días sin señales de Shiratori. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. No fue hasta 3 meses después de su fuga que un socio poco probable escuchó un golpe en la puerta en la oscuridad de la noche. Cuando Ryomiya Kobayashi abrió la puerta, encontró a un hombre delgado y frágil temblando de frío. Era Shiratori. Kobayashi había oído hablar de la fuga de Shiratori, pero nunca hubiera imaginado que aparecería en su casa. Lo invitó a pasar, lo alimentó y le dio té. Ahora probablemente te estés preguntando por qué un prisionero fugitivo visitaría a su antiguo guardián en lugar de, no sé, escribirle una carta. Pero Kobayashi había sido amable con Shiratori y no tenía a quién acudir. El viaje desde Akita hasta la casa de Kobayashi en Tokio es de 545 kilómetros. Shiratori explicó que había caminado todo el camino al amparo de la oscuridad, para evitar que lo capturaran de nuevo, comiendo todo lo que podía recolectar o robar. Una vez que llegó a Tokio, le preguntó a cualquiera que quisiera escuchar si sabían dónde vivía Kobayashi. Finalmente tuvo suerte. Kobayashi estaba atónito. Sabía que Shiratori era honesto, pero también sabía que no podía quedarse ahí. Juntos acordaron que Shiratori se entregaría en la estación de policía de Kosuge y daría evidencia de su maltrato en Akita. Con suerte se apiadarían de él y tendría un juicio más justo que antes. Entonces eso fue lo que hizo, solo que las cosas no salieron exactamente de acuerdo al plan. Shiratori le contó al juez sobre los brutales castigos que había sufrido en Akita, el aislamiento, el arrodillarse, la violencia. Pero al juez solo le importaba una cosa: ¿cómo había escapado de la celda? Shiratori suspiró. Parecía que sinceramente era la única forma de ayudar con su caso. Ahora Shiratori tenía 2 posibilidades únicas que la mayoría de la gente no tiene. En primer lugar, podría dislocarse casi todas las articulaciones de su cuerpo. Esto lo hizo realmente bueno para pasar por espacios reducidos. Si un espacio era lo suficientemente grande para su cabeza, podría pasar el resto de su cuerpo a través de él, y si el pequeño celaje de su celda era lo suficientemente grande. Pero espera, ¿no estaba el celaje muy alto? No hay forma de que Shiratori lo haya alcanzado para pasar su cuerpo, ¿sí? Bueno, ahí es donde entra en juego su segunda habilidad. Era escandalosamente fuerte, mucho más fuerte que el humano promedio. Aparte de mí, por supuesto que estoy muy en forma. De todos modos, ¿recuerdas que dije que las paredes de la celda eran deliberadamente lisas para que no pudieras escalarlas verticalmente? Bueno, la celda era tan pequeña que Shiratori podría presionar sus palmas contra la pared y sus pies contra la pared opuesta y moverse horizontalmente. ¡Wow! Ahora el único problema era quitar el celaje. Por suerte, la madre naturaleza le había dado una ventaja inicial. El marco de madera que lo sostenía en su lugar era viejo y estaba podrido. Con suficiente presión, Shiratori podría abrirla ligeramente. Noche tras noche escalaba la pared para empujar el celaje un poco más lejos. Eventualmente se aflojó lo suficiente como para poder empujar toda su cabeza, así que supo que su cuerpo podría seguir. Todo lo que quedaba por hacer era esperar una fuerte tormenta para que los guardias no lo escucharan corretear por los techos y escapar. Rayos, eso es impresionante. Todos en la sala del tribunal estaban desconcertados. Todos, es decir, menos el juez. Agregó 3 años a la cadena perpetua de Shiratori y lo envió de regreso a la cárcel. Espera, ¿cómo se agregan más años a una cadena perpetua? Bueno, cadena perpetua no significa necesariamente el resto de tu vida. Es indefinido, pero la mayoría tiene una cláusula llamada libertad condicional, donde el prisionero presenta un caso para su liberación al mostrar evidencia de que ha cambiado. Si Shiratori obtuviera la oportunidad de libertad condicional, todavía tendría que cumplir 3 años después de que le quitaran la cadena perpetua. ¿Comprendes? Excelente. Esperemos que nunca más necesites esta información. Shiratori estaba preparado para volver a la cárcel. Después de todo, seguía siendo un criminal, solo que el frío de Akita lo había afectado. Entonces le preguntó al juez si podía cumplir su condena en Tokio, donde hacía más calor. El juez se rió y en cambio envió Shiratori a Abashiri, en el extremo norte de Japón, y si pensabas que Akita sonaba mal, no has visto nada. En Abashiri hacía un frío tan abrumador que tu aliento se congelaba contra tus cejas. Ahora Shiratori, de 35 años, fue arrojado a una amarga celda vestido nada más que con finas ropas de verano. Sus nuevos guardias no se arriesgaron esta vez, esposaron sus manos y pies y le prohibieron trabajar fuera de su celda como los otros prisioneros. Y debido a que no trabajaba, a Shiratori solo se le dio la mitad de la cantidad de comida que comían sus compañeros de prisión,
que era básica en el mejor de los casos. La comida de la prisión japonesa consistía principalmente en un plato de arroz y un poco de sopa de miso salada. Aún así, prefiero eso a la comida británica. La única conexión de Shiratori con el mundo exterior era una pequeña ventana de vigilancia en la puerta de su celda. Shiratori ignoró cualquier instrucción o demanda que los guardias le hicieran. Una vez prisionero modelo, ahora yacía atado en su celda totalmente inconsciente. Una mañana, un guardia que pasaba vio a Shiratori de rodillas boca abajo, sin las esposas de sus muñecas y colocadas frente a él. Entraron, registraron su celda y encontraron un trozo de alambre de metal envuelto en papel parafinado. ¿Cómo se había apoderado de esto? Nadie lo sabía, pero una cosa estaba clara: Shiratori les estaba enviando un mensaje. Podía escapar sin importar lo que le hicieran. Los guardias se estremecieron. Dependía de ellos enviar un mensaje en respuesta. Y vaya, sí que lo hicieron. Las esposas de Shiratori fueron reemplazadas por unas nuevas, mucho más difíciles. Las nuevas esposas pesaban más de 18 kilogramos y se sujetaban a la espalda con un perno de metal grueso que necesitaba a 2 hombres para apretarlo. En otras palabras, no había ningún ojo de la cerradura que él pudiera elegir. Lavarse o bañarse se volvió imposible, ya que quitarse las esposas significaba limar el metal. Todo lo que podía hacer era sentarse allí. A medida que pasaban las semanas y los meses, las esposas le rozaban las muñecas y los tobillos, provocando que se llenaran de gusanos. Eso es asqueroso. En cuanto a las comidas, sus porciones de comida se redujeron a la mitad nuevamente. Ahora las raciones de Shiratori eran una miserable cuarta parte de lo que comían sus compañeros, y debido a las pesadas esposas, tenía que comer boca abajo en su tazón de sopa como un cerdo. Shiratori estaba en una situación tan desesperada que algunos guardias incluso se sintieron mal por él, pero su trabajo consistía en evitar que escapara, y eso es exactamente lo que habían hecho, o eso pensaban. Mientras patrullaban por la noche el 26 de agosto de 1944, 2 guardias escucharon un estruendo sobre ellos. Cuando miraron hacia arriba, vieron una figura que se precipitaba y desaparecía a través de un celaje roto. El pánico se apoderó de ellos, mientras se apresuraban a comprobar qué prisionero había escapado. Todos fueron contabilizados, excepto Shiratori. Cuando miraron por la ventana de su celda, vieron que su cama estaba hecha, su ropa doblada encima y las esposas especiales estaban tiradas en el piso. Un grupo de búsqueda partió de inmediato para ir tras él, pero después de unas pocas horas infructuosas se dieron por vencidos. Sus crueles esfuerzos por contenerlo habían fallado. Shiratori se había escapado nuevamente. Solo que esta vez no les tomó mucho tiempo descubrir cómo. El grueso perno de metal que sujetaba a las esposas estaba terriblemente oxidado. Con los años, esto le sucederá a la mayoría de los metales, pero el perno mostró décadas de desgaste después de unos cuantos meses, y tenía este extraño residuo en la superficie. Un guardia lo probó con bastante valentía, y se dio cuenta de que estaba salado. Ese mismo residuo salado también se encontró en los cerrojos que sujetaban la ventana de vigilancia de la celda de Shiratori. Detectives, ¿qué creen que pasó? De acuerdo, ¿tienes alguna respuesta? Excelente. ¿Recuerdas que dije que la comida de la prisión era principalmente arroz y sopa de miso salada? Bueno, cualquier otro prisionero se tragaría la sopa caliente para aliviar el frío mortal. Shiratori pensó diferente. Guardaba una pequeña cantidad de sopa todos los días para colocarla sobre las esposas y los cerrojos del marco de la ventana de vigilancia. Para entender por qué, vamos a tener que hacer un poco de ciencia. Básicamente, cuando el agua toca el metal, crea algo llamado reacción de oxidación, donde el metal pierde electrones por el oxígeno presente en el agua. Esto hace que el metal se corroa y se oxide. ¿Sigues conmigo? Perfecto. Ahora, la sal es un electrolito, lo que significa que cuando se mezcla con agua, como en una sopa, la solución resultante conduce los electrones mucho más rápido que el agua normal. Entonces, la reacción de oxidación ocurre más rápido, y el metal también se corroe más rápido. En otras palabras, la sopa salada era perfecta para desgastar los pernos de metal y facilitar el escape de Shiratori. Pero espera, ¿cómo rayos sabía todo eso? No estoy seguro, pero él era un pescador en el mar. ¿Agua salada? ¿El océano? ¿Grandes barcos de metal? Rayos, es un genio. Después de meses de gotear sopa sobre los pernos, finalmente se oxidaron y se aflojaron. Los cerrojos de la puerta fueron primero, pero Shiratori los dejó adentro para que los guardias no se dieran cuenta. Luego, aproximadamente un mes antes de la fuga, el gran perno de las esposas también se soltó. Después de liberarse de los grilletes y pasar a través de la ventana de vigilancia, Shiratori subió corriendo por la pared y salió por el celaje. ¡Bum! ¡Fugado! Increíble, y eso no es todo.
Shiratori había planeado escapar la noche anterior, el 25, pero los guardias de la patrulla esa noche habían sido amables con él. Si hubiera escapado mientras estaban de servicio, se habrían metido en problemas por ello. Entonces, Shiratori aguantó un día más, arriesgándose aún más a que su plan fuera frustrado, todo por los guardias. Eso sí que es un verdadero amigo. Después de ese escape, Shiratori se desconectó por completo. A estas alturas había perdido toda fe en el sistema de justicia, y volver a la sociedad sería un riesgo demasiado grande. Entonces pasó casi 2 años viviendo completamente solo en las montañas. Es difícil saber si incluso vio a otra persona durante este tiempo, pero incluso con toda su experiencia en confinamiento solitario, vivir tan desconectado le pasó factura. Una noche en 1946, Shiratori viajó a un pueblo cercano, se coló en una escuela y encontró un periódico. Mientras leía, se dio cuenta de cuánto se había perdido en los años transcurridos desde su último escape. Se sorprendió al leer que se habían lanzado 2 bombas atómicas sobre ciudades japonesas. Shiratori ni siquiera sabía que Japón había perdido la guerra. Tal vez ver que la vida volvía a la normalidad incluso después de la tragedia le dio a Shiratori la esperanza de que su vida también podría hacer lo mismo. Fuera lo que fuera, sabía que no podía seguir viviendo solo en las montañas. Entonces decidió dirigirse a la cercana ciudad de Sapporo y descubrir sus próximos pasos. Lamentablemente las cosas no salieron según lo planeado. En el camino se topó con un huerto. Si trató de robarlo o no, nunca lo sabremos, pero el dueño del jardín lo confundió con un ladrón local que había estado saqueando sus campos. Persiguió a Shiratori y lo atacó. Mientras Shiratori intentaba defenderse, el jardinero sufrió una herida mortal y se desangró. ¡Ay, rayos! La conmoción alertó a la policía local y Shiratori fue rápidamente arrestado nuevamente. Sus súplicas de autodefensa fueron inútiles. Su extenso historial de asesinatos, robos y fugas de prisión decía lo contrario. Shiratori fue enviado a la prisión de Sapporo y condenado a muerte. Ahí van mis expectativas de un final feliz. Espera, ¿no dije que escapé de prisión 4 veces? Solo van 3 hasta ahora. Pero seguramente el escurridizo Shiratori no puede escapar la muerte, ¿verdad? Ajá, solo espera. Verás, la prisión de Sapporo trató de jugar inteligentemente. Adquirieron sus registros de escape anteriores y reforzaron la celda de Shiratori en consecuencia. Un par de guardias armados vigilaban permanentemente el exterior. Todos los días Shiratori y su celda estaban en busca de evidencia de un escape. Nunca encontraron nada. De hecho, Shiratori estaba en su mejor comportamiento. Hizo todo lo que le pidieron los guardias. Estaban tan seguros de que nunca escaparía que ni siquiera se molestaron en esposarlo. Su única sospecha era que seguía mirando hacia arriba como si estuviera buscando una salida. Conociendo sus payasadas anteriores con los celajes, los guardias sabían que no debían tomar esto a la ligera. Entonces, una vez a la semana, cuando Shiratori se bañaba, inspeccionaba minuciosamente el techo. No encontraron nada. Sin embargo, el 1 de abril de 1947, Shiratori desapareció por 4ª y última vez. A pesar de los mejores esfuerzos de los guardias de Sapporo, Shiratori los había engañado. Bien, entonces, ¿qué pasó esta vez? Bueno, esas miradas que lanzó al techo fueron para desviar la atención de donde realmente estaba ocurriendo la acción, justo debajo de sus pies. Al inspeccionar la celda vacía de Shiratori, un guardia encontró que una de las tablas del piso debajo de su cama estaba cortada por la mitad. Debajo había un pequeño hueco, y escondido dentro había un aro de metal que alguna vez había estado envuelto alrededor del inodoro de la celda. Ahora tenía la forma de una sierra y estaba al lado de un tazón de sopa que sobró de una de las comidas de Shiratori. Resulta que Shiratori había usado un clavo viejo para hacer dientes aserrados en el aro. Durante meses había estado cortando en secreto la tabla del suelo, abriéndose paso a través del hueco y utilizando a su viejo amigo de confianza, el tazón de sopa, para acabar agotadoramente su camino hacia la libertad. Ni siquiera había tenido que quitarse las esposas para hacerlo. El exceso de confianza de los guardias se había encargado de eso. Rayos, una vez más un equipo de búsqueda partió y regresó sin él. Y este fue el escape final de Shiratori, y quizás el más ingenioso. Una vez más huyó a las montañas y se perdió para el mundo. Más de 9 meses después, el 19 de enero de 1948, un policía que patrullaba Kotonicho, cerca de Sapporo, vio a un hombre de aspecto extraño que llevaba un gran palo. Sintiendo que estaba tramando algo turbio, el oficial le preguntó su nombre. El hombre respondió Kimura. Luego, el oficial le respondió si podía mirar dentro de su bolso. Kimura felizmente cedió. En el interior había ollas, teteras y tazones, nada malo como esperaba el policía. Estaba listo para dejar ir a Kimura, cuando el hombre preguntó en voz baja: «Disculpe, señor, ¿podría por favor darme un cigarrillo?».
En los años de la posguerra los cigarrillos eran un gasto suntuoso, pero el oficial se compadeció de Kimura y le dio lo que pedía. Kimura lo fumó por un rato antes de susurrar: «Gracias, señor. Honestamente, mi nombre no es Kimura, es Yoshie Shiratori. Soy un convicto fugitivo que huyó de la prisión de Sapporo el año pasado». La vida de Shiratori había estado tan desprovista de amabilidad que el simple hecho de que le dieran un cigarrillo lo rompió. Siguió al policía hasta la comisaría de Sapporo, donde esperó su próximo juicio. Excepto que esta vez, cuando llegó a la corte, algo fue diferente. El juez reconoció que el accidente del jardín en las afueras de Sapporo fue en defensa propia, sin intención maliciosa, y revocó la pena de muerte. ¡Wow! Además, el juez reconoció que a pesar de los años de maltrato por parte del servicio penitenciario, Shiratori nunca había intentado lastimar a ninguno de los guardias, y no era como si no pudiera haberlo hecho. De hecho, aparte del crimen original de Naomori, nunca había tratado activamente de lastimar a nadie. El juez le dio una sentencia revisada de 20 años de prisión y accedió a su solicitud de cumplir el tiempo en la prisión de Fuchu en Tokio como deseaba. La llegada de Shiratori a Fuchu puso nerviosos a los guardias, pero probaron un acercamiento más gentil hacia él. Le dieron un trabajo cuidando los jardines de la prisión y lo dejaron participar en los deportes y atletismo de la prisión. A pesar de que estaba ya en los 40, superaba a hombres de la mitad de su edad con facilidad. Una tarde, mientras Shiratori descansaba en los terrenos de la prisión, el director de la prisión lo llamó. «Oye, Shiratori, este muro tiene solo 2 metros de alto. Alguien con tus habilidades podría escalarlo fácilmente. ¿Por qué no lo has hecho?» Shiratori miró al hombre, sonrió y dijo: «Estoy cansado». Después de escapar de la prisión 4 veces en 11 años y pasar 3 años huyendo, ya había tenido suficiente. Era un juego de jóvenes. Todavía era fuerte, sí, pero no tan fuerte como antes. Además, simplemente carecía de la motivación para escapar de nuevo. Shiratori no había escapado tantas veces de la prisión en sí, sino por su propia protección contra los violentos guardias de la prisión. Pero en Fuchu finalmente se sintió seguro. El director le devolvió la sonrisa y decidió en ese momento solicitar la libertad condicional de Shiratori. Todavía tomó la cantidad de 10 años aclararlo, pero finalmente el 21 de diciembre de 1961, Shiratori salió de prisión por última vez. No a través de un celaje o un túnel, sino a través de la puerta principal como un hombre libre. Después de su liberación pasó sus últimos años en Tokio trabajando como obrero, pero incluso para nuestro Houdini hay una frase que ninguno de nosotros puede escapar. En 1979, a la edad de 71 años, Shiratori falleció y sus cenizas fueron enterradas en un cementerio con vistas al monte Fuji. ¡Ah, qué vida! No digo que no haya hecho cosas malas, definitivamente lo hizo. Aún así, ¿ves cómo un mal movimiento puede llevar a 1.000.000 de otros? Es una pendiente resbaladiza allá afuera. Los delincuentes también son personas complicadas. El hecho de que tu vida te haya llevado o no por ese camino, no necesariamente te convierte en una buena o mala persona. Mientras el Servicio Interno de Impuestos no descubra mi verdadera identidad, mi pequeño trasero nunca se acercará a una cárcel. Así es, eso es suficiente de mi voz suave y sensual para un video. Me encantaría saber acerca de tus pensamientos sobre la historia de Shiratori. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.